La gestión del almacenamiento entonces tiene que ver con fases, ¿no? Generalmente el ciclo del almacenamiento es lo que tradicionalmente conocemos: la recepción, la localización, el almacenamiento, el packaging, preparación de pedido y despacho. Obviamente en todo este ciclo tiene que haber un control. Generalmente la unidad de almacenes hoy en día se considera una unidad logística porque no solamente almacena el producto, lo tradicional si quieren es el almacén, la recepción, el almacenaje y el despacho. Hoy en día la logística tiene que ver con la compra, la planeación de inventarios, la catalogación y de alguna manera despacho y también la recuperación de materiales, ¿no? Dentro de ello entonces el primer momento de este ciclo de almacenaje es la recepción, que de alguna manera es verificar que el producto que está procediendo del proveedor llegue al almacén en cuanto a lo que es la verificación de aquello que se ha pedido. Este proceso de recepción generalmente tiene tres fases: el chequeo visual, que es la primera fase, que básicamente es el descargo de la mercadería, comprobar los documentos que trae el producto y de alguna manera verificar si no ha habido signos de manipulación, ¿no? Y generalmente desembalar en una zona de desembalaje. Una segunda fase del proceso de recepción es la documentación o la comprobación de la documentación, es decir, verificar si todo el producto está con el documento necesario, ¿no? Por ejemplo, de entrada, los denominados vouchers de entrada, denominados albaráns, etcétera. El conteo físico propio del producto, ver sus referencias, códigos, características, etcétera. Filtrar algún error para la transcripción o introducción al almacén y de alguna manera ya preparar o separar los stocks erróneos, ¿no? Una tercera parte de esta recepción es el chequeo interno, que básicamente tiene que ver con el desembalar hasta el último el producto, separar los materiales que de alguna manera se clasifiquen por su tamaño, su condición, su forma, etcétera, y de alguna manera también identificar las discrepancias. Este control se hace a través de unos documentos que enseguida vamos a ver en el video, y también se hace a través de ciertos procedimientos, ¿no? Manuales, flujos de proceso, etcétera, que también de alguna manera son parte de este proceso de recepción, ¿no? Generalmente esto ya está automatizado en los almacenes, ¿no? Desde los sistemas del MRP, por ejemplo, que de alguna manera tienen sus flujos, tienen sus sistemas, ¿no? Y que de alguna manera también hoy en día este proceso de recepción está automatizado. El almacenamiento, que es básicamente el manejo de los stocks de compra, que tiene que ver con las bases logísticas, es decir, la administración, la gerencia tiene políticas logísticas de compra, ¿no? Dentro de ello, también nosotros como almacén tenemos que apoyar el proceso operacional desde el punto de vista, por ejemplo, del control del inventario, y también seguramente tenemos que apoyar el proceso logístico desde el punto de vista, por ejemplo, de tener un plan de distribución, un plan de operación, caso de la ayuda, por ejemplo, de almacenes, como plan de inventarios o gestión de inventarios, ¿no? Todo esto seguramente va a ayudar a la empresa a lo que es la gestión estratégica. La logística, entonces, de alguna manera, tiene que ver con el almacén desde el punto de vista de generar un mayor beneficio en cuanto al abastecimiento. Se entiende por stock, o si quieren el almacén va a manejar los stocks, ¿no? La internación del producto es básicamente el manejo de stock. De ahí que el nombre de stock es la mercancía o mercadería almacenada dentro del propio almacén o la infraestructura física. La gestión entonces de stock es garantizar que esos inventarios, esos productos estén disponibles de forma oportuna a un costo menor y principalmente con esa función vital que significa la custodia, la entrega, protección de los bienes, ¿no? Dentro de ello entonces seguramente tenemos que preguntarnos cuál es la cantidad óptima del lote económico, cómo se ha adquirido, qué política de compra tenemos, qué política de demanda, cuál es el método de procedimiento de utilizar en este almacén, qué tipos de transporte tenemos, qué tipos de embalaje, qué procedimientos de información vamos a hacer en cuanto a lo que es el manejo, por ejemplo, de los CARDEX, etcétera. De alguna manera entonces esta gestión propiamente ya del almacenaje dentro de lo que es la propia fase del almacenamiento o
el manejo de stock dentro del ambiente físico tendrá que ver con conocer, por ejemplo, el tiempo de consumo de los materiales, en qué momento existe el saldo mínimo o cuál es el saldo mínimo, cuál es el saldo máximo, cuál seguramente es el punto de reorden, en qué momento nosotros tenemos que solicitar o informar a administración que ya no existe un cierto producto. En ese caso tener que conocer nuestro punto de pedido o punto de reorden, ¿no? Tener que saber, por ejemplo, cuánto pedir en cuanto a cantidades mínimas, máximas del producto. Y también seguramente tendremos que conocer ciertos factores internos que tienen que ver, por ejemplo, con el ayuda de almacenes que hemos visto, ¿no? Y que de alguna manera también tienen que ser apoyados por un manual, por unos flujos de proceso de resguardo de materiales o de materias primas o de inventarios para el mercado, y dentro de ello también la gestión de salidas, ingresos, dentro de lo que es, por ejemplo, los métodos financieros ya de control de métodos LIFO, FIFO, PEPS, WEPS, etcétera, por medio ponderado en cuanto a lo que es la gestión propia del almacén.